Hola, buenas tardes. Vamos a ver si somos capaces de dar unas pequeñas informaciones, unas indicaciones que nos lleven a entender qué elementos deberíamos mencionar para construir una pregunta, un modelo de respuesta a la política en Jean-Jacques Rousseau. Primero, deberíamos tener en cuenta que Rousseau es un ilustrado, pero es un ilustrado muy particular. Es un autor suizo. Lo de autor suizo es importante recordarlo para hacernos una idea más compleja de la que solemos tener como prejuicio de lo que es la ilustración, que es un movimiento bastante más complejo y multiforme de lo que parece, ya que siempre lo solemos asociar con Francia y, por ejemplo, Kant era alemán, Hume escocés, Rousseau ginebrino, etcétera. Es decir, hay una ilustración que es un fenómeno que supera lo estrictamente relacionado con la Revolución Francesa. Entonces, Rousseau es un autor de los ilustrados más particulares, más controvertidos, ¿de acuerdo? Hasta el punto de que más que ilustrado lo podríamos llamar, algunos lo han llamado post-ilustrado, es un autor post-ilustrado o prerromántico. ¿Esto por qué? Esto porque en gran medida es un autor que, aunque comparte con los ilustrados un conjunto de elementos importantes, como la creencia en el progreso, por ejemplo, como la creencia o la participación en el deísmo, la religión natural, y el contractualismo, que forma parte, aunque ya veremos que de un modo distinto, de otros autores de esta corriente o de algunos liberales, es de algún modo, digamos, un autor bastante distinto. Por tanto, comparte progresismo, comparte deísmo, comparte la crítica a la metafísica tradicional, que es una cosa que en el fondo también comparten Hume y Kant, por ejemplo. Comparte con Locke, por ejemplo, el ansia de tolerancia y de libertad. Y también es, sin embargo, muy distinto en otro ámbito, que es en lo que tiene que ver con el racionalismo. Es bastante crítico con la defensa dogmática del racionalismo. Esto algunos autores ilustrados lo comparten y otros no. O sea, crítica del dogmatismo racionalista. Es decir, hay diferentes razones para ser crítico con el dogmatismo racionalista. Por ejemplo, en la crítica kantiana, la razón pura no tiene que ver con este movimiento casi que da primacía al sentimiento sobre la razón que está en Rousseau y que en el fondo es la base de toda su teoría política, como veremos, aunque sí que estaría, por ejemplo, en la misma base de Hume. De hecho, en este sentido sería interesante dar algunos pequeños apuntes biográficos que ahondan en este breve retrato de Rousseau. Rousseau es un autor enemistado con Voltaire, desterrado de manera sucesiva a diversos lugares, también a Suiza, y que vive con Hume en Inglaterra y con el que se acaba enfrentando, pero mantienen cierta amistad en un momento. Rousseau también es un escritor multifacético y multi-enmascarado, porque es, además de escritor, pedagogo y filósofo, músico, botánico y naturalista. Y de forma definitiva y decisiva, su vida pública comienza con ese discurso sobre las artes, las ciencias y las letras, al que responde, a ese inquérito que responde y que le da cierta notoriedad. ¿En qué sentido es importante pensar que Rousseau es un autor que va más allá de la política? Pues porque acabamos de decir que es un autor igual que en el caso de Maquiavelo y de otros como Hobbes, como Locke, etc., que piensa el Estado, pero sobre todo piensa primero una antropología. Es decir, su visión del hombre tiene que ver con su propuesta política. Lo mismo que pasaba en Maquiavelo y pasa en Hobbes. Normalmente la propuesta política tiene que ver con su propuesta antropológica. Es decir, si el
filósofo en cuestión es optimista o pesimista en términos antropológicos, su propuesta política y la función que el Estado tendrá en ella será bastante diferente. Así que en el caso de la antropología, en Rousseau, y frente a autores como Maquiavelo y como Hobbes, que son defensores de cierto realismo político y del pesimismo antropológico, justamente lo que defiende Rousseau es lo contrario, es un optimismo antropológico. Y de esto, como decimos, depende toda su teoría política. O sea, lo que propone Rousseau es que el hombre es bueno por naturaleza, hay una bondad natural, el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que le corrompe. Y ya tendríamos el nacimiento de la sociedad o del Estado. El surgimiento del Estado, de la sociedad, que en el caso de Rousseau también está relacionado con el surgimiento de la propiedad, es lo que ha corrompido la naturaleza humana y ha ido más allá de la bondad natural, que es de alguna manera la compasión, que es la aversión natural que siente el ser humano de dañar a otros. Así que, de algún modo, lo que Rousseau ensaya es una especie de hipótesis, teoría o supuesto mental que él llama estado de naturaleza. Y en ese estado de naturaleza, el ser humano, para Rousseau, es un buen salvaje. Esta es la teoría o el mito del buen salvaje. No tiene familia, no tiene propiedad, vive en una sociedad repleta de libertad y de igualdad, y su comportamiento natural está relacionado con esa libertad, igualdad y paz. O sea que en el fondo, para Rousseau, hay dos grandes instintos o sentimientos naturales, dos sentimientos naturales que tiene el ser humano, que son, por un lado, el amor a sí mismo, que no es lo mismo que el egoísmo, es decir, ese impulso que le lleva a proteger y conservar su propia vida, y por otro, la piedad o compasión, que es lo que se pierde de alguna manera cuando la naturaleza humana naturalmente bondadosa queda corrompida por el inicio de una sociedad, de un estado, de una vida en común, mediatizada por la propiedad. Esta compasión se puede definir como el sentimiento de repugnancia y desagrado que siente el ser humano, el individuo, al ver sufrir al prójimo. En esta etapa de bondad natural, por tanto, predomina el sentimiento sobre la racionalidad, esta es otra cosa importante en Rousseau, y la cooperación frente a la competencia egoísta. Entonces hay libertad, igualdad, paz, cooperación. Y esto tiene que ver con dos sentimientos, o sea, predominio del sentimiento sobre la razón. Recordemos aquí esto de Hume, de la primacía o de la idea de que la razón es esclava de las pasiones. Entonces aquí surge el Estado y esto es una especie de negación, de olvido o de pérdida de la compasión natural, que es lo que hace al hombre hombre. Nace un poder despótico, un poder arbitrario y se produce una especie de degeneración moral que está asociada a la ciencia y al arte. O sea, aquí llega la injusticia y la desigualdad. Estos son conceptos clave para entender y responder una pregunta sobre la política en Rousseau. Entonces, desde entonces, el gran reto, y ahora entraremos ya en política, el gran reto que se plantea en Rousseau, en términos filosóficos, sociales y políticos, es restaurar esa libertad, esa igualdad y esa bondad natural que se habían perdido con la civilización o la sociedad política. Así que, de alguna manera, la teoría política de Rousseau la podríamos llamar algo así como la compasión perdida. En política, por tanto, la propuesta depende de esta idea o de esta concepción optimista antropológica. La teoría política de Rousseau se llama contractualismo. De hecho, su principal obra se llama Contrato Social. Y que frente a autores como Hobbes y como Locke,
supone que hay una especie de cesión de derechos individuales y de libertad individual, pero ya no a un poder absoluto, como en el caso del monarca o del gobierno autoritario, más relacionados con Maquiavelo y con Hobbes, sino que se cede a favor de un pacto entre iguales. Esta es la clave. El Estado significa un pacto entre iguales, una asamblea, un lugar de cooperación donde hay ciudadanos que ceden cierta libertad y se dan leyes y se autorregulan a ellos mismos. Esta es la gran diferencia entre el contractualismo de Rousseau y los contractualistas liberales como Locke y el contrato, digamos, de enajenación o de pérdida de derechos que supone el temor ante el Estado de los gobiernos autoritarios que defienden autores como Maquiavelo y como Hobbes. En este sentido, una vez que vivimos en sociedad y ya no podemos volver atrás, dice Rousseau, es necesario este contrato social. Es un contrato que se da entre iguales. No hay desigualdad en la elaboración de ese contrato, como sí en los otros modelos. Se cede esa libertad, pero se cede pensando en otro concepto clave, que es el bien común. ¿De acuerdo? Y esto quiere decir que hay una legitimación del poder. El Estado tiene un poder porque es la representación de la soberanía popular. ¿De acuerdo? Por tanto, cuando los ciudadanos que se han unido y han formado una asamblea y han creado una ley, se obedece la ley, se obedecen a ellos mismos. La ley es expresión de la soberanía popular que implica que cuando uno cumple la ley obedece a sí mismo. Es un contrato libre que garantiza el máximo grado de libertad posible, pero es una libertad civil. Y así el hombre se ha convertido en ciudadano. Ya no es súbdito, ahora es ciudadano. El concepto de ciudadanía es muy importante en este sentido. Bien, y este contrato acabará con la degeneración del amor propio, que ha sido egoísmo, y será la posibilidad de recuperación de esa vida pública basada en la compasión o en la especie de pensar en el bien común o recuperación de la bondad natural recuperada. Este nuevo contrato se puede caracterizar por varios conceptos importantes que tienen que estar aquí. Primero, voluntad general, que es una voluntad soberana y inalienable, que tiene como objetivo la búsqueda del bien común, y que se realiza a través de la asamblea, el ejercicio asambleario, la reunión de los ciudadanos que crean ley, una ley que es expresión de la soberanía popular, de la voluntad general. El gobierno elegido se encarga de ejecutar esas leyes que emanan de esa voluntad y por tanto se obedecen a ellos mismos, los ciudadanos. Unido con todos, cada ciudadano se obedece a sí mismo. Y una sociedad será verdaderamente libre, igualitaria y democrática y progresista cuando la suma de las voluntades particulares, la voluntad de todos, sea semejante a la voluntad general. Ahora bien, muchas veces la voluntad general es superior a la suma de las voluntades particulares. Es decir, que muchas veces los ciudadanos deben pensar en anteponer el bien común a sus intereses particulares, de tal manera que siempre la voluntad general será mayor que la suma de las voluntades particulares. Y solo la renuncia al egoísmo hace posible el triunfo de esta voluntad general. En este sentido, esta asamblea es republicana. La república o el Estado republicano será el modelo que elige Rousseau para la expresión de esta voluntad, digamos, general, que es otra manera en realidad de llamar la soberanía popular. Muy bien, en este sentido, esto es una democracia directa, un asamblearismo, que se basa en esa recuperación de la compasión perdida. ¿Y esto cómo sería posible? Porque claro, una vez que exponemos todo esto, se suele decir, los alumnos suelen decir, esto es un poco utópico. Claro, no podemos volver atrás, pero debemos recuperar ese sentimiento de compasión como base de una sociedad de ciudadanos
que piensan en los demás y que a veces anteponen al Estado o al bien común y a la voluntad general sobre las particulares. Esto solo será posible, según la propuesta de Rousseau, en base a la educación. La educación, junto a esta propuesta política, son las únicas posibilidades que permiten una recuperación de esa voluntad general como expresión de un sentimiento de amor al bien común y al prójimo, que forman parte de esa necesidad de recuperar la sensibilidad y la sensibilidad hacia los otros, la inocencia natural, el deseo de cooperar como base de una sociedad democrática. En su Emilio, Rousseau propone un modelo educativo que intenta desarrollar esta sensibilidad antes que la razón, es decir, los ciudadanos hay que educarlos con una educación flexible y abierta, donde la espontaneidad y la conciencia crítica sean la base de esa cooperación. Digamos, la cooperación tiene que estar relacionada con esta idea de educación, mediada por la educación, donde hay conciencia crítica. Esto parece bastante actual si lo piensan. Se trata, por tanto, de formar ciudadanos capaces de reprimir su individualismo y de pensar en términos colectivos. Esta es un poco la teoría de Rousseau. Estas ideas generales nos pueden ayudar a responder la pregunta y, como ven, tienen mucho que ver por analogía, por contraste con otros autores, por contraste con Maquiavelo y con Hobbes, por contraste también de una forma un poco diferente con Locke y por analogía con autores como Platón, más adelante con Marx y con otros comunitaristas utópicos medievales, por ejemplo. Un saludo y hasta otra.